Está en nuestros estudios el ingeniero César Torres, él es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por estar acá. Ustedes acaban de emitir un comunicado con respecto a uno de los anuncios que pudo pasar desapercibido de la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio, que es la insistencia en el mecanismo de los acuerdos gobierno a gobierno para hacer obras en el Perú. Y ustedes han dicho, no necesitamos, más o menos en resumen, ¿no? Sí, correcto. Justo, bueno, primero como gremio profesional de ingeniería, el Colegio de Ingenieros es, digamos, la entidad que por ley es la que tiene que promover y velar del desarrollo de la ingeniería peruana, ¿no? Entonces ya hemos alertado en diferentes comunicados que se ha emitido a través del gremio profesional que la insistencia, digamos, un poco del gobierno de ahondar en estos gobierno a gobierno, que realmente pues hay que mirarlo desde una perspectiva con mucho cuidado, ¿no? Porque definitivamente insistir con esta modalidad estamos poniendo en riesgo, digamos, que se desarrollen muchos proyectos también que el país necesita. Sí, tenemos que ir, ingeniero, a la pausa y yo quisiera, porque el cuestionamiento no parte, porque ustedes dicen, lo que se pretende y se ha estado haciendo gobierno a gobierno se puede hacer desde el Perú, donde tenemos la capacidad para hacerlo. Pero no es solamente esto, sino el decir, lo que se ha estado haciendo no se ha hecho bien. Correcto. En la mayor parte de los casos. Y por eso quisiera que revisemos los casos, para empezar. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el acuerdo que se hizo con el gobierno británico, ¿no? Y cuyos resultados están más o menos a la vista. Pero yo quisiera que revisemos, de ser posible, si no todos, algunos de los casos de los convenios gobierno a gobierno que han terminado en un tremendo fiasco. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Está en nuestros estudios el ingeniero César Torres, él es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lima, que ha emitido un pronunciamiento muy severo cuestionando la permanencia de este modelo para realizar obras públicas a través de los convenios gobierno a gobierno, ¿no? Y lo que habría que explicar, ingeniero, creo, en primer lugar, es cómo funciona esto. O sea, el gobierno peruano tiene que hacer una obra y decide hacer un acuerdo, por ejemplo, en la reconstrucción con el gobierno británico para que sea el gobierno británico el que haga la obra como si estuviera gobernando el Perú, digamos, ¿no? A ver, en el marco de cómo se desarrollan estos convenios gobierno a gobierno, primero hay que aclarar que ellos no hacen la obra. Lo que el Estado peruano hace es un acuerdo con un gobierno extranjero para que hagan el asesoramiento, hacen una asistencia técnica, desarrollan la gestión de la procura, es decir, los procesos de adquisiciones para que se hagan de alguna manera más ágiles, entre comillas transparente, y también la transferencia del know-how. Eso es lo que en resumen enmarca un contrato Estado-Estado. Digamos, el gobierno de alguna manera, cuando no puede hacer un proyecto de gran envergadura y ve sus capacidades, en ese momento dice, bueno, no tengo la capacidad para poder hacer este tipo de proyectos y tengo que recurrir a un gobierno extranjero. Pero la realidad que tenemos en el país no es esa, porque los proyectos de gran envergadura que se han hecho en el país, muchos de ellos se han desarrollado con obra pública. Por ejemplo, el proyecto Chavimochi, del Chirapiura, el proyecto Chineca, o sea, proyectos de gran envergadura, ¿no? Que han requerido el conocimiento, por ejemplo, de la ingeniería hidráulica, ¿no? Se han hecho por este tipo de contratos. Entonces, lo que está pasando en este momento es que al abrir la posibilidad de estos convenios gobierno a gobierno, lo que se está abriendo también el espacio es que puedan entrar empresas extranjeras, que también ahí es un problema y es lo que nosotros también insistimos, defendiendo un poco la ingeniería nacional, es que se está también quitando oportunidad también a la ingeniería local, en el caso de las empresas peruanas. Claro, pero además lo que ocurre es absurdo, porque por ejemplo, en el caso de la reconstrucción con cambios, el gobierno británico es el que queda a cargo ¿no es cierto?, del desarrollo del proyecto, de todo lo que tenga que ver con la administración de la Autoridad para la Reconstrucción por Cambio. Pero resulta que el gobierno británico, cuyos servicios tienen un costo, correcto, del que no se habla, nunca nos han dicho cuánto nos están cobrando. Estamos hablando de más o menos 500 millones de soles. Claro, alrededor. De ahí ellos contratan una PMO. Claro. Instalan una PMO.
Es decir, instalan una especie de gestor De gestor de proyecto. del proyecto. Pero este gestor del proyecto, para poder realizarlo, tiene que contratar consultorías. Correcto. ¿Que las hacen quién? Los ingenieros peruanos. Así es. O sea, les pagamos, porque ellos también cobran, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. Estos gestores cobran un porcentaje de la obra por su participación. Entonces, hemos llegado al punto donde volteas a preguntar a los ingenieros y ese en el momento te gastaste un montón de plata, sin Sí, haber hecho nada. Por supuesto, y sobre todo que hay que también decir, ¿no? Y es lo que nosotros hemos indicado, es que finalmente el presupuesto, un contrato gobierno-gobierno es una obra pública al final, porque finalmente el Estado termina pagando el tesoro público y el riesgo lo sigue asumiendo el Estado. Estos contratos gobierno-gobierno, el riesgo no lo asume el gobierno extranjero, finalmente lo termina asumiendo el Estado. Y cualquier controversia que pudiera suceder en el camino, también lo va a tener que resolver el Estado. Entonces, finalmente, ¿cuál es la ventaja de marcar estos contratos con gobierno-gobierno si finalmente el Estado va a terminar poniendo el dinero y va a terminar también asumiendo el riesgo? Ese es un poco lo que también se tiene que decir, ¿no? Aparte, el tema de la ingeniería, porque finalmente estos proyectos de gran envergadura también tienen que ir con una ingeniería bien desarrollada. Muchos de ellos empiezan con una ingeniería todavía que no tienen los estudios terminados. Entonces, todos estamos hablando de planes. Por ejemplo, en el plan de la reconstrucción solo se habla de un plan integral. Todavía muchos de los proyectos o de los expedientes técnicos no han sido elaborados. Entonces, eso se está haciendo en el camino, pero está demorando más de lo que debería y ya estamos próximos a un fenómeno del Niño global que va a pasar. No, claro, además, lo que ha ocurrido en relación una vez más a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios es que había un presupuesto de 25.000 millones de soles y cuando uno se pone a revisar en qué lo han gastado en reconstruir obras que cuando han venido las lluvias se las han vuelto a llevar. Entonces, lo que queda claro es que ha habido una mala decisión con respecto al destino de esos fondos. Sí, y por lo tanto, ahí debería haber algún nivel de responsabilidad, pero como usted dice, ingeniero, los británicos no son responsables de nada. Por supuesto, ¿no? Y una de las cosas que también se vende un poco de los contratos gobierno a gobierno, ¿no? Que se habla de, digamos, obras complejas, pero las obras que en este momento se han desarrollado bajo esta modalidad, ¿qué cosas son? Hospitales, colegios. ¿Qué complejidad puede tener un hospital? Si aquí en el Perú nosotros tenemos excelentes ingenieros estructurales, especialistas, por ejemplo, en ingeniería sísmica, algo que también se tiene que ver es que también estos convenios gobierno a gobierno tienen que ser regulados también por la normativa peruana, ¿no? En el marco jurídico de este tipo de convenios no se da mucha claridad de cómo es que se van a manejar, digamos, los contratos desde el punto de vista normativo. Muchos de ellos, y como lo decimos también en el comunicado, ¿no? Cuando las empresas extranjeras vienen también a trabajar aquí, muchos de ellos traen también sus normativas que no se adecúan también a la normativa peruana, como el caso de la normativa sísmica, ¿no? Muchos países que ahora están trabajando aquí, en el caso de Inglaterra, en el caso de Francia, no tienen esa condición sísmica que tiene el Perú, y ya muchos ingenieros civiles reconnotados y reconocidos aquí en el país lo han mencionado. Entonces esos son aspectos que se tienen que tomar en cuenta, porque si el proyecto nace mal, definitivamente va a traer consecuencias después al momento de la ejecución. Claro, porque yo quiero insistir en el tema de la reconstrucción con cambios porque yo creo que es emblemático porque lo estamos viviendo todos. Es decir, ahora resulta que estamos corriendo contra el reloj para hacer obras de descolmatación, para hacer... Entonces la pregunta que uno se hace es, oye, un momentito, si hemos invertido 25.000 millones de soles precisamente para hacer esto que no se hizo, entonces ¿qué se hizo? O por ejemplo, cuando se reclama sobre el tema del almacenamiento del agua, ¿no es cierto? Que termina siendo un problema clave, porque si logras manejar el almacenamiento vas a controlar el flujo, ¿no es cierto? Y no se ha hecho. O por ejemplo, el desfogue al mar del río Piura, que es una obra pues elemental, ¿no es cierto?, por donde deberías haber comenzado. O sea, lo increíble es que todas esas obras que eran vitales
desde la perspectiva de la prevención de desastres en el norte no se han hecho. Sí, y mire, yo te comento un caso, creo que la última vez que estuvimos aquí en tu programa, nosotros comentamos que también íbamos a hacer un foro, ¿no?, de obras hidráulicas entre las grandes avenidas, justamente, ¿no?, como resultado de esa convocatoria que hicimos a diversos especialistas también de la Ingeniería Nacional, es que también se pudieron dar a conocer algunos planteamientos. Por ejemplo, en el caso del río Piura, hace muchos años ya hay una propuesta, ¿no?, que la hemos evaluado con diversos especialistas también ahí en parte del Colegio de Ingenieros, que por ejemplo la salida natural del mar para Piura es por Sechura. Actualmente en el plan de la reconstrucción se está planteando una salida al mar que todavía el caudal que trae el río Piura va a tener que pasar por Piura y va a tener que salir por un tramo demasiado largo. Entonces hay un planteamiento que se ha analizado también con los comités especializados del Colegio de Ingenieros, que por ejemplo aprovechando ya la infraestructura hidráulica que existe en Piura, por ejemplo como la presa de los Ejidos, se puede aprovechar haciendo una derivación, ¿no?, para poder canalizar y sacar 2.000 metros cúbicos que trae el río Piura. El caudal máximo, según las evidencias históricas, está entre 4.000 y 5.000. Entonces, si tú derivas el agua en un caudal de 2.000 metros cúbicos, prácticamente le estás quitando el 50% del caudal que va a entrar a la ciudad. Eso lo puedes derivar con un canal, que hacer una obra, digamos, de un canal no es algo complejo. Llega a una quebrada que también ya está determinada, que es la quebrada Pajaritos, volver a hacer una canalización y hacer un embalse, que también ya hay una zona que se ha estudiado, que es la zona de Coscomba, con una capacidad de almacenamiento de 80 hectómetros cúbicos. Entonces estamos hablando de una obra de regulación donde, lo que tú comentabas hace un momento, aprovechar esa agua almacenada también para otros fines, por ejemplo como la agricultura, y luego haces otra obra para aminorar el caudal y prácticamente vuelves a ingresar al río Piura un caudal mucho menor de 500 metros cúbicos. O sea, estás bajando, digamos, una máxima venida de 5.000, 4.000 metros cúbicos a 500 metros cúbicos. Y esas ideas y esos planteamientos ya han sido... Pero el tema es que eso está puesto hace rato sobre la mesa y hay gente que está trabajando en los colegios profesionales, sí, en las regiones, en las facultades universitarias, en Piura sobre todo. ¿No es cierto? En la misma Autoridad Nacional del Agua, la gente, las juntas de usuarios de riego están comprometidos en esto. El problema es que, o sea, para resumir, lo que ustedes proponen es cortemos con esto de gobierno a gobierno y busquemos un mecanismo que simplifique los procedimientos burocráticos espantosos que tenemos y que permita hacer las obras que hace en algunos casos décadas están esperando, poniendo en manos de quien corresponda, empoderando a los colegios profesionales, como en este caso el ingeniero. Sí, y justamente te comento, el día de ayer en la noche nosotros hicimos un evento que fue justamente de analizar la nueva ley de contrataciones del Estado que está siendo, digamos, discutida en este momento en el Congreso, donde definitivamente ahí se pueden hacer planteamientos y propuestas para hacer modificatorias a la ley bajo el marco peruano que permitan que los procedimientos puedan ser mucho más ágiles y sobre todo que haya una buena competitividad, o sea que digamos, cuidar digamos que las empresas de ingeniería y de construcción del Perú, ¿no?, tengan las mismas oportunidades que una empresa extranjera. Nosotros tampoco no estamos en contra de que vengan empresas extranjeras también con tecnología, con ingeniería, pero que trabajen con igual de condiciones que las empresas peruanas, porque lo que está ocurriendo en este momento con los convenios gobierno a gobierno es que va a venir una empresa extranjera que va a subcontratar los servicios de una empresa peruana. Y yo creo que eso es algo que desde el punto de vista también de la Ingeniería Nacional y como colegio profesional tenemos que salir también a... O sea, que cuando quieres diseñar el proyecto, tú cobras, pero el que hace el proyecto es un peruano, y cuando haces la obra, el que gana es una constructora extranjera, pero el que hace la obra son constructores peruanos, ¿no? Sí, y nada nos asegura que así mismo, contratando a una empresa extranjera, también los estudios de ingeniería se van a hacer bien. Por ejemplo, yo te comento un caso reciente que también ya se está discutiendo ahora, que es lo del proyecto del Puente Santa Rosa, ¿no?, que es una obra que en este momento el Ministerio de Transporte y Comunicaciones quiere impulsar por obras por impuesto, que también está unida a la vía expresa Santa Rosa, que ese sí es un proyecto de gobierno a gobierno. Lo particular de este proyecto es que el proyecto empezó en el año 2016, ¿no?, donde empezaron los estudios de factibilidad con un presupuesto de 76 millones de soles. Luego
hicieron una convocatoria para hacer los estudios y entraron firmas extranjeras y empresas peruanas. A las empresas peruanas fueron descalificadas. Se le adjudicó a una empresa extranjera que hizo el estudio de ingeniería y hizo el diseño del puente. Que la verdad, desde el punto de vista, también con el colegio profesional, tenemos que decir que es un diseño totalmente ineficiente, estructuralmente mal concebido, porque fueron hechos también por especialistas extranjeros que no conocen pues, la ingeniería, la realidad nacional. Y estamos hablando de un proyecto que pasó de 76 millones de soles a 348 millones de soles. Y es un proyecto que se va a ejecutar por obras por impuesto, donde ahí el riesgo que va a asumir es la empresa que va a financiar el proyecto. Entonces yo me pregunto, ¿qué empresa se va a animar a construir ese proyecto, ¿no? Con el riesgo que puede correr? Y además, además con ese presupuesto podrías hacer no 1, 4 puentes según las proyecciones originales. Y si uno ve el proyecto, es un puente y también tiene una protección ribereña, que el 50% del presupuesto de la obra es la protección ribereña y no el puente. Entonces, ya expertos, digamos, en puentes, ¿no? Con notada experiencia también en el Perú, han salido a opinar porque realmente es algo que no se puede, o sea, no se puede no decir, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de recursos que en este caso pues son importantes para el Estado, ¿no? Ingeniero, tenemos que terminar lamentablemente por hoy. Yo le agradezco mucho por estar acá y yo creo que algo importante está pasando. Hay un hervidero en este momento en el Perú, en los colegios profesionales, en las cámaras de comercio, en las facultades universitarias, en los gremios empresariales. Hay un movimiento muy intenso porque las cosas se cambian. Y está claro que no son los políticos los que la van a cambiar, sino es la gente que está comprometida construyendo este país y pensando en el Perú y en las soluciones a sus problemas la que se tiene que hacer cargo. Y por eso yo me felicito de que este espacio sirva para que ustedes puedan ser escuchados, ingeniero. Sí, yo te agradezco también siempre por la oportunidad y por el espacio que nos permites también por emitir opinión, ¿no? Nosotros como colegio profesional también estamos para emitir opinión técnica y sobre todo en bien del desarrollo de la ingeniería del Perú. Y quiero aprovechar también en este último minuto también para poder anunciar públicamente que el 15 de agosto, este martes, estamos haciendo también un evento en coordinación con el Colegio de Arquitectos de Lima, para hablar justamente del fenómeno del niño global, donde se van a discutir todas las amenazas y las propuestas también se harían, ¿no? Por supuesto. Y harían bien los señores miembros del Consejo de Ministros en ir ahí a escuchar, al igual que los congresistas. Muchas gracias.